En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos rodeados de porquería de mierda. Entonces, estos son los de la gran estafa que después Bergoglio culpa a la Virgen y a sus hijos. Pero a lo menos aquí nosotros tenemos discernimiento que la Virgen no tiene nada que ver con estos demonios, entonces maldecidos. Vamos a comenzar entonces con un mensaje para seguir los pasos de nuestra Madre. Dice: queridos hijos, los invito a que a través de la oración y la misericordia conozcan a mi Hijo lo más posible, para que con corazones puros y abiertos aprendan a escuchar, para que escuchen lo que mi Hijo les dice, a fin de que puedan llegar a ver espiritualmente que como un solo pueblo de Dios, en comunión con mi Hijo, puedan dar testimonio de la verdad con sus vidas. Oren, hijos míos, para que junto a mi Hijo puedan llevar solo la paz, la alegría y el amor a todos sus hermanos y hermanas. Yo estoy con ustedes, los bendigo y les doy mi bendición maternal. 18 de marzo de 2023. Entonces, el mundo iría mejor si los espías no existiera. Lo que estaba viendo el espía, decía el Señor que es muy mentiroso, que me ponen a mí, que está sacando, y que ellos saben bien quién está haciendo, su nombre lo dice todo, espía, que ahora ya van a encarcelar a quien está haciendo, culpando a los inocentes de lo que ellos mismos hacen. Pero vamos a comenzar, como decía Pedro: por causa de estos se difama, se habla mal y se desprecia la palabra de Dios. Antes de leer que al principio Dios creó hombre y mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos se unirán y serán uno solo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, como decía David, me rodean todas las naciones, pero las derroté en el nombre del Señor. Me rodeaban, me cercaban, pero las derroté en el nombre del Señor. Me cercaban como avispas, pero se extinguieron como fuego entre espinos. Y las derroté en el nombre del Señor. Me empujaban cada vez más para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y para Él es mi canto, porque Él es mi salvación. Salmo 118. Vamos despacio, no hagan caso lo que están siguiendo al Señor. Ya tienen esa preparación, porque no solamente a mí, sino que a todo el mundo están haciendo lo mismo. Y no solamente a mí me están llamando chip, sino que también eh, a todos los que no están. Porque mi pregunta es: ¿qué clase de chip da la hidroxicloroquina y ha salvado al mundo entero? Como decía el Señor Jesucristo: si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, entonces ustedes y sus hijos, ¿con qué poder los expulsan? ¿Qué clase de chip puede sacar el sol, hacer tantos milagros? Y como decía la Virgen, cuando vi, ustedes van a ver, ya venía desde el mes pasado, cada 23, 24, salen los demonios más grandes. Cuando estaba en un lugar, vi a los chinos y dijo la Virgen: estos son los que visten, atiendan y aprendan de la Virgen, de rosado a todo el pueblo. Ahora tú vas a salir y en cada esquina hay pintado rosado, cuelgan ropa rosado, toda
todo el pueblo, no solamente a mí me están llamando de demonios, sino que a todo el pueblo está sufriendo lo mismo por causa de estos chinos. Tranquilamente ya pueden agarrarle y pedirle lo que durante 40 años, el asesinato de su padre, de su madre, de sus hermanos, el robo, todo lo que se les ha robado. Entonces, venía discutiendo una cuestión con mi Padre del cielo. Este problema ya tenía el profeta Jeremías. Jeremías llega a decir al Padre, ¿cómo es posible que los traidores, los asesinos, vivan en paz y tan tranquilamente, como decía? Los plantas como un árbol, florecen, tienen fruto, tienen de todo, dice el profeta Jeremías. Como yo decía, ¿cómo es posible, Padre? Te llaman chi, te echan, te insultan, te blasfemian, te calumnian, te maldicen, te echan de su país. Y escuchen las predicciones, las profecías que caen sobre este pueblo para este año, que va a ser peor que el año pasado en PAM. Voy a hablar primero a los agradecidos. Me decía la Virgen que hay un grupo de estadounidenses fanáticos de la Virgen, los que echaron a Biden. Ustedes van a ver el, el video de Kamala, ni imagen tenía, todo negro y más de 90 visualizaciones, porque no salían. Hice esa hora para que no saliera los dragoncitos, porque son ellos los que están robando todo el pan, la comida, el trabajo. Y con esto que vamos a hacer, van a ir todo nuevamente bajo él. Como dice la Virgen, bajo la alfombra hay mucha porquería. Entonces, comunistas. Pero vamos a escuchar nosotros nuestro corazón. Ya decía el arcángel San Miguel que tenga cuidado lo loco y en un movimiento se llenó de loco y de drogadicto este lugar. El problema está que yo me acuesto y tal pata que se enloquecen todos, no quieren morir. Y tú sales y ellos no quieren construir, no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que quieren comer entonces? Si ellos quieren que salgan en el día de la aparición. Y miren cómo estos demonios ya pululan, ya pintaron el pueblo entero, ya está de rosado. Ya todos son, no solamente yo, sino tú también ya eres un demonio, homosexual, diablo, como si fuera que Dios no existe. Y yo siempre salgo un día antes, durante para cuidar y después. Pero la gente sale en el día, pero van a salir solamente para recoger sus cuerpos. Ya es no muy tarde, o sea que ya ni existe. Y tú ves, miren la esperanza en lo que ellos tienen. Yo veo a los chinos y le pregunto a la Virgen, ¿y por qué corren? Y luego, no en vano, están corriendo cuando me mostró algo. Yo quisiera ser como usted. Ahora lo único que le sobra es contratar drogadictos y sicaritos, dragoncitos. Pero escuchen una cosa. Vamos despacio. Decía el arcángel San Miguel que no voy a yo cambiar nada. Atiéndanme bien aquí. Voy a terminar esa cuestión porque son ellos los que se están moviendo. Estos van todo bajo el tapete y el sol ya tienen para los niños, para toda la creación. Como decía, sus misas no son más que asesinatos. Ahí van a ver la misa de la Agenda 2030, la misa ecológica. 5 veces vacunado. Y en el futuro yo pienso que ahí están los que tienen verdaderamente el cheat, como decía. ¿Qué clase de cheat ha salvado al mundo entero con la hidroxicloroquina? ¿Qué clase de cheat saca el sol? ¿Qué clase de cheat está salvando al pueblo entero? Pero aquí le vamos a dar de beber su propio veneno. Yo les voy a decir hasta lo que van a hacer los chinos
y hasta lo que van a decir los baidistas. Pero no me llamen brujos. Miren, ahora los chinos van a cagar. ¿Y cómo tú sabes que? Sentido común. Ahora los chinos van a matar, van a robar, van a destruir, van a calumniar, van a perseguir a los cristianos. Escuchen ustedes cómo van a blasfemar. Miren ustedes cómo van a perseguir. Tú sales para hacerte, agarra la policía, te expulsan del país, no puede hacer nada de ello. Bueno, tú le dejas y ellos vienen a espiarte nuevamente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Y cómo tú sabes lo que ellos van a hacer? Ya es por conocimiento, es lo único que saben hacer. Matar, calumniar, robar, perseguir a los inocentes, tapar el sol, como me decía el Señor, que hacia el este hay dos fábricas. Quiero que vayan a eso, vayan a marcar, lleven ahí su dron, vayan a hacer, porque me decía en esta mañana la Virgen que hiciera un movimiento para que ellos vean que yo no robo. Por eso hice un movimiento, porque están saliendo los chinos, los putos, y ya están buscando lo que fue robado a los que les corresponde. ¿Y quién es el culpable? La Virgen. ¿A quién se le culpa? A los hijos de la Virgen. ¿Y quién fue lo que robó? Bueno, van a encontrar ahí en su propia mano, ¿no? Para que ellos vean que la Virgen no roba. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vayan a ver, esos dos fábricas son los que dejan muertos a Medjugorje. Si esos dos trabajan, ya no tienen el sol, ya no tienen la vida, ya no tienen movimiento, ya no tienen pan, ya no tienen trabajo, ya no tienen nada. Y miren cómo el odio con que me van a mirar por haberles dicho la verdad. Y entonces lo único que nosotros podemos hacer aquí es escuchar nuestro corazón, porque es lo único que va a pasar, como decía el profeta Jeremías. ¿Por qué tú le permites que ellos sigan vivos? Porque yo lo único que digo es que ya no merecen la vida. Con lo que le están haciendo, como me decía la Virgen, reza en otro idioma, porque ellos no se quieren ni no se quieren ni ver. ¿Y cuál es la razón? Escuchen qué razón hay. Más de 40 años. Bueno, yo voy a ponerme. Yo he matado a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, te he desangrado, te he sacado el órgano. Y luego yo vengo y Dios es amor, Dios es misericordia. Y la gente ni no llega a esas seis veces, no se quieren ni verse. ¿Cómo tú vas a querer oír y ver a los que durante 40 años ha asesinado al pueblo, ha desangrado, ha vendido verdaderamente, y que no paran? Como decía, sus misas no son más que asesinatos, sus reuniones no son más que Agenda 2030, y su encuentro, sus oraciones no son más que informaciones, chisme y calumnias y blasfemias, amenazas, como decía. Dejen de amenazar. Pero vamos a hablar un momento, vamos a expulsar primero a ese espiritito de miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Elías, levántate, Padre, y dispersa a los demonios, que huyan de tu presencia los que te odian. Así como se disipa el humo, se disipen ellos. Así como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios. Señor, Dios de los dioses, pelea a los que me atacan. Combate, Padre, a los que luchan contra mi vida. Que sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte.
Vuelvan sus espaldas llenos de balas, una bomba los destroce, porque sin motivo me tendieron redes de muerte. Sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, un huracán, tsunami, volcán, que les trague la propia tierra, porque sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en su propia trampa y consuman su propio veneno. Y mi alma proclamará tu grandeza, Señor. Es una oración que los rusos deberían de aprender para que ellos vean la omnipotencia y teniendo una defensa que Dios no es criatura, ni nunca, ni jamás estos demonitos, espirititos de dragoncito, que Dios, escuchen ustedes una cosa, ¿quién fue el que llamó al Padre de Dios pequeño? Escuchen ustedes, pequeño Dios. Piensen, ¿quién le llamó? Supongamos que yo caigo en el pensamiento de estos demonios. A lo menos yo no soy tonto, no soy inútil. Toda la noche el diablo me amenazó, deja de hacerte valiente. Vamos también a hablar sobre qué significa valentía. Si pecar es valentía o a qué llaman valentía. Bueno, supongamos que yo caigo en el pensamiento de estos demonitos y yo voy a llamar Dios pequeño. Yo lo primero que pienso es cómo terminó Lucifer. Todo lo que ustedes se imaginan y piensan queda pequeño verdaderamente ante el Padre. A ver, ¿quién ha medido desde la tierra hasta el cielo? Yo he visto los hombres más grandes tendrán 3,5 metros o 5 o más. Pero alguien en la vida o alguien se atreve ahora mismo a medir desde el suelo que pisa hasta el trono del Padre y mucho más donde está Dios. Nunca nadie supo ni sabrá, como decía Job, el que acalla a todos y hace apagar las máquinas para que se reconozca que Él es el único Dios. El domingo, después de predicar esto, ya es cuestión de momento. Invoco un poco más y van a ver cómo salen, cómo baja el Padre y salen los ángeles. Y el domingo escuchaba y miraba y contemplaba el silencio absoluto hasta en el fondo del infierno, después de que el Padre haya profetizado. Con eso lo van a reconocer. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, escuchen bien ustedes, dice claramente que cuando los maestros de la ley escuchó que Jesús había tapado la boca a los saduceos, los sacerdotes querían echar en una trampa a Jesús. Y uno de ellos se animó y dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le llama, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, le responde Jesucristo. Ahora, ya que Jesús, cada vez que le hacía, volvían a preguntarle, bueno, el Señor le respondió, ahora yo les haré una pregunta, dice el Señor. Y les hace esa pregunta. Si ustedes llaman y dicen que David es el padre del Mesías del Señor, entonces ¿por qué David lo llama mi Señor? Porque le ha dicho, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Los maestros de la ley se quedaron tan callados, se quedaron asustados, no sabían qué responder. ¿Por qué ustedes dicen que el Mesías es el hijo de David? Si David mismo lo llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser que la criatura sea más que el creador? Y todo el mundo quedó callado. Con eso reconocían. Ahora lo único que les sobra a ellos es
la violencia, ser violento. Como decía, supongamos que yo caigo en el pensamiento de ustedes y voy a poner mi esperanza en los chinos o los espirititos de cuchillito y sombrita. Y yo mismo veo y pregunto a la Virgen, ¿por qué corren? ¿Por qué huyen? No son los chinos, los dragoncitos, los que más... ¿Cómo yo voy a poner en mi esperanza en una criatura antes que el Creador? O sea que la Virgen tiene poder. Escuchen, el Padre cómo lo llama, porque están manifestándose mucho. El Padre desde el Génesis lo llama maldito. Te arrastrarás por el piso y comerás polvo. En el Apocalipsis lo llama maldito dragón. Así lo llama el propio Padre. Usted aquí, que es grosero, que esto, que aquello. Escucha bien. Yo solamente estoy diciendo porque cada palabra que yo voy a decir debe estar fundado y raizado en la Sagrada Escritura, para que yo pueda dar cuenta a los que creen en Dios. Y escuchen una cosa. La Virgen dice, cada vez que yo vengo, el diablo viene. Bueno, el Padre lo llama maldito dragón, la Virgen lo llama el diablo, las razones lo llaman oso, Jesucristo lo llama ladrón, que vino para matar. Mire, cada vez que ellos se mueven siempre se roba algo. Como decía así, Medjugorje un día se esconde, desaparece, vayan a buscar en China. Si le ponen rueda o le ponen avión, qué sé yo. Los más grandes ladrones y asesinos de la humanidad. Escuchen ustedes. Y hay diferentes personas que lo llamaban de diferentes casos. Ahora ya saben cómo el Padre los llama, el Padre mismo. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrar que sus misas no son más que asesinatos? Y yo no voy a decir ni una sola palabra mía, sino que voy a dejar que la Sagrada Escritura, el propio Dios, los reprenda, los envíe donde le corresponde y los ate de pie a cabeza como de donde yo saqué el Evangelio. Jesús dijo a sus ángeles, primero aten a las gavillas, átenlo de pie a cabeza a los demonios y tírenlo en el fuego donde no se apaga. Bíblico, ni una palabra yo he dicho aquí si no es de la Virgen y si no es la palabra de Dios. Escuchen ustedes. Obedezcan, dice Jesús, y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no se mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Exageran lo que nosotros decíamos en el otro video. Exageran sus distintivos religiosos y alargan los adornos del manto. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas, el ser saludados por la calle y que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, el Padre del cielo. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es quien los conduce, el Mesías. El mayor de ustedes será el que sirva a los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Escuchen ustedes lo que decía en el video. Sus reuniones no son más que hipocresías. Sus reuniones no son más que diabolicismo, satanismo, como matar, robar y destruir, hacer la mafia. Pero yo les digo una cosa, escúchenme bien. De estos cuatro, el maomismo, el luteranismo, el marxismo o el bergoglianismo, el bergoglianismo es el más fácil de echar y enviar en el fondo del infierno.
Solamente te basta tener un, ¿cómo se llama? Una antimafia y ja, 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 ja. Te dirán, son los más grandes bandidos que la tierra ha soportado y que el sol tuvo que haber visto. A ver, los 108 cardenales que Bergoglio ha nombrado, vengan a leerme aquí sus pecados, su vida y cuántos son asalariados, lobos, raza de víboras, como dice la escritura, cuántos son mafiosos, cuántos han descuajado dioses y comunidades, son los más grandes homosexuales y putos y bandidos y malandros que hay dentro. Por envidia del diablo entró la muerte al mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, por envidia de los demonios entró la mafia dentro de la iglesia. Por culpa de estas personas se desprestigia. Miren ahora, todo el pueblo está vestido de rosadito. ¿Por qué? Porque prevos sus reuniones no son más que satanismo. Por culpa de uno, todo el pueblo aquí está tragándose esta mierda. ¿Ah? Porque como yo voy a decir, yo veo que hay hombres que tienen numerosos hijos, que tienen esposas, que quieren a padre, madre, como decía el padre, Dios desde el principio creó hombre y mujer. ¿Y cuál es el problema? Escuchen ustedes, porque los demonios, los chinos son tan tontos que ellos mismos se hacen daño así. Como decía el espía, el espía, que según yo voy hablando aquí, ellos van haciendo. Y ya saben quién es el que está haciendo eso. Está atacando a Trump, está atacando a los que según yo voy utilizando aquí y moviéndome. Entonces, ¿cómo se puede descuajar esta cosa? Primero ya saben quién es lo que está haciendo. ¿A quién se le asemeja? A Biden, a los bidistas. Ahora, del corazón, dice, procede todas las cosas. Y miren los chinos, ellos mismos se están diciendo que son putos. Donde van, pintan, donde van la gente buena, le ponen un rosadito. La gente que quiere rezar, que quiere estar en paz, que ama la cruz, que ama el rosario. ¿Y será que yo voy a ser tan tonto, como decía el diablo, llamó de pequeño a Dios? Miren cómo ha terminado y dónde ha terminado. Si por amor Dios se hizo pequeño para salvar a los pequeños, es otra cosa. Pero aquí falta un poco de orden, de sabiduría, de inteligencia. La escritura dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero vamos a dejar que el propio Padre hable por boca de Jesús. Decía, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran a los demás la puerta del reino de los cielos. Ustedes no entran y a los que quieren entrar no los dejan. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que corren mar y tierra para convertir a un pagano y cuando lo convierten lo hacen merecedor del doble, más que ustedes del fuego que no se apaga. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el santuario, no comprenden, pero si uno jura por el oro del santuario, queda comprometido. Torpes y ciegos, ¿qué es más, el oro o el santuario que santifica al oro? También dice, jurar por el altar no compromete, pero si uno jura por la ofrenda que hay sobre él, queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que lo santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima. El que jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta
el anís y el comino, y descuidan lo más importante de la ley, que es la fe, la justicia y la misericordia. Guías ciegos que no dejan que pase el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro siguen llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro, para que también por fuera quede limpio. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados por fuera. Su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y pobredumbre. Lo mismo pasa con ustedes. Por fuera parecen justo ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de perversidad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y adornan a los mausoleos de los justos. Dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestro antepasado, no habríamos colaborado en la muerte de los profetas, con lo cual confirman que son hijos de quienes mataron a los profetas. Completen, terminen, pues lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán a la condenación del fuego que no se apaga? Por eso yo les envío profetas, sabios y maestros de la ley. Ustedes matarán y crucificarán a unos, mientras que a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, y así se hacen responsables de toda la gente inocente derramada sobre la tierra desde el sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Les aseguro que todo esto le pasará a esta generación. Y llega a exclamar al Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Y ustedes no han querido, pues su santuario quedará desierto. Palabra del Señor, que ya todo está escrito. Vamos a escuchar nuestro corazón porque el Señor quiere hablar. Ya están todos, están trabajando los dragoncitos, quieren salir aquí. No hagan caso, todo fue pensado, maquinado. La coincidencia no existe, dice la Virgen. Todo fue pensado. Si nos atropellan a un vaquita aquí o espiritito de drogadicto, vamos a aclarar una cosa. Un día tuve una visión. Me dijo el Padre, dile que te pida perdón. Si no te pide perdón, el niño se le sacará su órgano y ella irá en el fondo del infierno. Ahora entiendo toda esa, no voy a contar todo lo que he visto, pero ahora comprendo completamente lo que el Padre ha dicho. En otra visión vino una mujer y me pasó la mano y dijo, choca los 5. Y me dijo la voz del cielo, no lo hagas. No lo hice, fui pasando. La mujer trajo un niño. Al final le pregunté a la voz, ¿por qué no quería que hiciera el choque como amigo, qué sé yo? Y me respondió, porque quería engañarte. Estas visiones yo, desde que he nacido, ya el Padre, como me decía en los primeros tiempos, no te ilusiones en el fútbol, tú me servirás. Entonces, quiero aclarar una cosa a los drogadictos que están viniendo, especialmente los que están siendo contratados por los chinos y la, por el gobierno. Una cosa, el año pasado o antepasado,
pululaba en este lugar. Yo ya había dicho eso. No se podía ni dormir, entrar, salir, de todo. Yo había dicho a los hermanos, a los que tienen esa enfermedad, digamos, que se sienten un poco, que yo he venido para construir, porque cualquier juicio que te va a decir, bueno, que yo he venido para construirle una casa. Los que me conocen saben el amor que yo tengo a mi prójimo, especialmente a los que están en ese camino, porque Mirjana dice, hablar de droga es hablar de muerte. Como decía, ¿por qué a mí aquí, si yo estuviera verdaderamente loco, no estaría aquí? Porque hay personas que son peores que los locos en este lugar, que no me van a entender, pero atiéndame bien aquí. No voy a cambiar yo. En esa situación, si quieren ir, lo único que Nuestra Señora de la Metralla puede ajusticiar, si quieren ir por la justicia. Pero yo les digo a los drogadictos, porque la gente sabe, en los pueblos que yo he ido, los que más se salvaron, uno se fue en el seminario, se acabó su narcotráfico, otro se casó, otro trabajó, estudió, se recuperó la vida en sí mismo, porque yo no le acuso a ustedes en sí, sino a sus padres. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Quién sabe dónde? La mayoría los ha negado, los ha tirado, no les hace caso y son fáciles presas de los policías, se les juega todo y salen peor y más peor después de la cárcel. Y yo les había dicho, hermanos, esperen que les construya una casa. O a lo menos esperen, vamos a definir aquí, el mundo se está definiendo aquí en Medjugorje. No me vengan a gritar mis pecados y el pecado de mi tatarabuela ya no hace falta. Ya estamos hastiados, el pueblo está cansado de escuchar sus propios pecados. Necesitamos gente joven y gente nueva que sepa amar a su prójimo por encima de sus pecados. También ustedes pueden ser héroes de su nación. Miren que su nación está en juego. No solamente la de ustedes, sino también la mía. Puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y esperen, por amor les pido, porque no quiero tocarles, no quiero que nadie les toque. Tienen, miren, los 4 puntos cardinales para ir a hacer sus cosas. Pero aquí, este monte es santo y sagrado, o a lo menos esperen que nosotros podamos definir esta situación del mundo. ¿Me entienden o no? Yo, si les voy a contar el testimonio, vamos a necesitar mucho tiempo, pero no vamos a cambiar nada, sino que a lo menos yo les aviso, porque no solamente a ustedes, ahora estoy esperando a los de la OTAN. La Virgen me decía, la OTAN está detrás tuyo y un drogadicto, un grupito de drogadictos que es delante de la OTAN, van a venir para matarme. Y si ellos no están pudiendo porque el Padre no le da permiso, ¿cómo ustedes van a poder? No tienen miedo que el mundo entero caiga sobre ustedes. Nación entera, como decían los croatos, construyan. A lo menos yo tengo amor a mi propio país, a los verdaderos europeos. España, Italia, Francia, Portugal me están esperando. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Ah? Empujan y empujan para llevar solamente a la guerra. Y yo les muestro un camino y no les gusta. Yo les muestro la construcción y no les gusta. Entonces yo trato de entender, como decía, ¿qué más quieren? Has dado tu vida por ellos. Yo te pregunto a ti, ¿qué más es lo que tú quieres comer? Tienes tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu vida, tu nación, tu pueblo, tu idioma, tu propio trabajo, tu salud. Miren cuánta gracia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más Dios pudo haber hecho por ti? Ha entregado como víctima a su único Hijo, Jesucristo. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? Ya se entregó por ti muriendo en la Santa Cruz.
Yo ya no entiendo ni logro a comprender solo lo que decía mi padre, pero vamos a escuchar nuestro corazón, porque la gente dice, hipócrita, si no conoces, miren hermanos, cada vez que los demonios acusan a las videntas, este último acusación que ellas andan diciendo que yo tengo chip, a quien primero yo consulto es a la Virgen, si es verdad o qué puedo hacer, porque para que yo juzgue a la videnta yo tengo un pensamiento. Si primero voy a juzgar si soy alguien verdaderamente a las videntas, primero lo haría con comprensión. Los comprendería. Miren, a cada esquina hay una cagada de un dragoncito, un chinito ahora. No se puede ni salir, ni comprar, vender, ni caminar. Se visten todo de rosado, te insultan. En un movimiento salen todos. Parece un infierno el pueblo en este momento. El sol está tapado. Mañana es el día de los más grandes días, día de aparición. Aquí hay apariciones diarias en Medjugorje. Entonces, si yo voy a juzgar a estas videntas, yo ya he dado hasta mi vida, no sé más, como decía el Señor, ¿qué más puedo dar? Y no solamente escuchen, sino que primero le quitaría la persecución de los chinos. Ahora los camalistas no queremos matarle, no queremos matarle, porque ellos, si esa fe que tienen estos demonios y con tanta fuerza golpean a la Virgen, tuvieran los hijos de Dios, los hijos, miren, hoy es 23. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que no haya amor? El fervor. Por ejemplo, ¿por qué la iglesia dice la víspera de un día antes? No solamente para atajar a estos demonios o la lluvia o los asaltos, pero yo esperaba, bueno, víspera, mañana 25, 24 de noche. Aquí hay más de 25 comunidades, a lo menos una comunidad no puede ir a estar en la presencia de la Virgen haciendo vigilia, mil Ave María, ayuno, oración, las 24 o 12 horas ahí en su presencia. ¿No creen ustedes que por una sola persona que esté ante la Virgen no pueda cambiar los mensajes para el mundo? Claro que puede hacer. Escuchen ustedes. Si ustedes supieran lo que el propio Dios ha dicho a una persona, por medio de ti se salvará el mundo entero. Y nacerá esto, por una sola persona que está en su presencia. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Los que tienen documentos, los que tienen dinero, los que tienen capacidad, poder para salir, gastarse su vida en cualquier otra cosa menos en salvar las almas. Y luego preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y para qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y miran mis pecados. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentado a hablar conmigo? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te pasa esto? Y yo le diga, bueno, primero sácame la policía de encima. No puedo respirar. Si salgo ya estoy en la cárcel. Si me acuesto ya me queman. Y primero quítame esa persecución policial. Segundo, de los chinos. Tercero, de los estadounidenses ahí, del horno, los espirititos. Cuarto, de los comunistas, de los masones. A lo menos si vas a juzgar. Lo mismo yo digo, si yo voy a juzgar a la videnta, madre, ¿por qué? Calumnia, dice la Virgen. Que son calumnias. Porque si es verdad, bueno, no pasa nada. Yo me retiro, me voy de la iglesia católica. Yo sé que Dios va a respetarme. Quiero un tiempo alejarme un poco. Yo sé que me van a matar por ahí, pero les prometo que no me voy a suicidar, que voy a pensar cómo sacarme el brazo y enviarle al sacerdote que me entregó a la policía, pero que quiero un tiempo, como decía, se ahoga frente y diga ni veas delante de las casas donde yo vivo, no pasen. Solo eso les voy a dar un consejo.
Un ejemplo nada más le estoy dando. Que eh, hay que saber perder. Si eso es verdad, no pasa nada. Pero no es la forma. O como dice la Virgen, sean defensores del amor de Dios. Eso no quiere decir que Dios no sea justo y no me haga justicia. Porque lo mío fue secuestrado, torturado y asesinado. Y aquí decía el Señor que hay personas que tienen chip libremente, voluntariamente y conscientemente. Eso no tiene perdón. Ahora aquel joven pregunta a Jesús, Señor, decía, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Y aquel joven escucha la respuesta del Señor y Jesús le dice, cumple los mandamientos. El joven se hubiera quedado callado y tranquilo, bueno, ya he cumplido, ya estoy camino al cielo, ya es una promesa para. Pero el joven era tan tonto que quiso callar a Jesús. Eso yo ya lo cumplo, orgullosamente. ¿Y a Jesús quién le puede hacer callar? Puede callarse por un momento como el profeta Jeremías, hasta que el Padre unos días después le da la respuesta, ve y dile, ese que tú has rompido era de madera, ahora le pondré uno de hierro. Al profeta Jeremías, que el falso profeta. Entonces, bueno, dice el Señor, ahora ve a vender todo lo que tienes y ven y sígueme. Es la cosa que no pudo hacer. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tenía tantos bienes y Dios lo dejó como verdadero mentiroso. Porque ¿cómo yo puedo decir que yo amo más a Dios sobre todas las cosas? El primer mandamiento, si la materia, el oro, la plata, voy a amar más el oro y la plata más que, o sea, que no concuerda, no se confirma, no se ve en la vida. Para él, si Jesús le hubiera dicho, ve y vende todo y sígueme, y luego hazte daño, tampoco lo haría. Pero era una cosa que él, según él pensaba, que ya lo había hecho. Entonces, ¿por qué no vendió todo y le siguió si él decía, yo ya cumplo? Y al cumplir los mandamientos para ti, el oro y la plata no es nada, como decía, porque yo pensaba una cosa, aquí voy a confundir hasta a los demonios, atiéndanme bien aquí. Yo meditaba en mi corazón, supongamos que es verdad que yo tenga el diablo, tanto temido. Yo pensaba en mi corazón y decía, y entonces, ¿para qué he dejado mi fútbol? Si con el cheat uno va a ir en el infierno, miren todas las novias que he dejado, mi juventud, miren todo el hambre, la sed, la persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato, me echaron de la parroquia. Todo lo que yo he pasado durante más de 10 años, todo lo que yo he sufrido, ¿para qué me ha servido tanto sufrimiento, tanto padecimiento si iré al infierno? ¿Por qué Dios no me has dejado en mi fútbol a gozar, a estar ahí, a enriquecerme, a tener sexo, placer, poder, poseer mi juventud, toda la jovencita que he podido conocer, amigos, fiesta, vehículo? A mí me dijeron que iba a jugar hasta la selección, aún siendo menor de edad ya pisaba Europa. ¿Crees que Dios me negaría después de siendo mayor de edad? Pero me di cuenta, como dice, en mi corazón por la sabiduría que Dios me ha dado una cosa. No hay que mentir, lo que mi corazón más aborrece es la mentira. Cuando yo aún estaba en el fútbol,
no tenía la paz que he tenido desde que he dicho sí al Señor. Desde que por amor, no por enfermedad, sino que por amor, en mi libre libertad, he empezado a seguir a Jesús, a Dios. No solamente la paz, sino que el miedo ya tenía antes, que si muero, me voy a ir al infierno, que si me accidento, que si me asaltan, si me paso esto, que aquello, que es la valentía que Dios me ha dado en estos momentos. Entonces yo me quedo con eso. Podría haberme muerto por ahí, por el camino, por alguna enfermedad de tanta sexualidad o accidente, qué sé yo. Pero no me arrepiento de haber seguido al Señor, de haberle dicho sí al Padre desde el comienzo, porque la paz que he disfrutado, la valentía, el amor verdadero que he sentido en mi corazón, en Dios y en el prójimo, sin la sexualidad. Los frutos dirán en el mundo entero y en todo el país. De haber dicho sí al Padre, todo lo que yo he pasado con Él desde el principio hasta hoy en día, todo lo que yo he visto, oído, vivido, no se equipara ni se compara por un momento de paz, como dice aquí la Virgen. Si supieran lo que es no tener esa paz, porque a mí me acusan. Uno de los castigos es que uno no puede dormir cuando es un verdadero Judas, cuando es un ladrón, o en eso van a reconocer, dice. La paz comienza en el silencio del alma, en el movimiento del corazón. Escuchen ustedes lo que dice Carlos Marx, el fundador de ello, dice que la paz es la ausencia de todo lo que va en contra de ella, como ¿cómo se llama? El que, el filósofo este. Pero escuchen, eso sale de la palabra de Dios. Que la guerra o la desesperación es por el permiso de la paz. Porque los que son de la paz no están haciendo nada, no se están moviendo, no están diciendo nada, no están trabajando. Hay hambre porque no hay quien siembra, ni cosecha. Hay sed porque no hay quien trabaja. Tú vas a ver de aquí hasta allá arriba hay más de 200 metros. Y allá a 1 metro hay agua. Y como aquí 200 metros abajo. Estamos hastiados de tanta agua. Aquí llueve todos los días. A cada esquina hay pozo. La gran mentira de los demonios que va a terminarse agua. Dios siendo creador. Imposible. Vamos despacio. Sus misas. Esto lo dice el propio Jesucristo por boca del mayor sacerdote, el santo cura de Ars. Sus oraciones no son nada más que rutinas, no son nada más que costumbres. Sus mitos no son nada más que asesinato. Bueno, si vamos a hablar de una verdadera Eucaristía, o los primeros días como Jesús lo llamó, la última cena católica, no una última cena pagana o satánica o diabólica. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el bien y el mal y los verdaderos? Tú encuentras un sacerdote santo que nos está vacunado, que no es en la Agenda 2030, que está luchando, a lo menos si uno existe, aún existe en la tierra. Ya Bergoglio pasó, como decía, si Bergoglio hubiera sido mi vecino, el sol le hubiera salvado el año pasado. ¿Y saben qué es lo peor de este verdadero milagro? Ahora, como nunca antes, lo que el Señor había dicho, que hacia el este, hacia donde sale el sol, hay dos máquinas, hay dos
fábricas, lo que tanto me preguntaban, no tenemos poder, no tienen poder sobre estas dos máquinas. Vayan a ver, a marcar, y cada vez que trabaja, ya avísense para ver qué podemos hacer. Pero escuchen bien, si el mundo, si los hombres ya descubrieron, está esa aspiradora pequeñito que utilizan para limpiar la casa. Compren una aspiradora, el que se aspira el aire, el polvo. ¿Y por qué no se puede hacer del gigante? ¿Mm? Bueno, en un pueblecito, por ejemplo en Medjugorje, en los 4 puntos quiero encima donde el monte toca el cielo, 4 fábricas de aspiración. Qué sé yo, digan que es una fábrica de hacer hule para los chinos, hule para los del horno, pero una fábrica de aspiración, bueno, que ellos suelten y para que nadie se esté matando, a lo menos hagan trabajar y esté limpiando el aire. Y los 365, ¿eso de dónde nace? Si tú buscas una persona que conozca los árboles, el árbol suelta el aire y luego lo aspira, o sea que limpia la naturaleza. En una pequeña razón ya la naturaleza está haciendo ese trabajo para que nosotros podamos sobrevivir. Pero el hombre también ha descubierto las máquinas. ¿Y por qué no puede hacer esas cosas? Esperan que nos maten a todos, se matan hasta a sí mismos. Mientras estás gastando tu dinero en una sola noche, millones y millones hasta poder construir una fábrica en prostitutas, en droga, en alcohol, en prostitución, en cosas que no tienen. ¿Por qué no salvas? No te salva a ti mismo y salva a tu familia y a todo tu pueblo, a toda tu nación, haciendo esas fábricas, a lo menos en tu ciudad, en tu pueblo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahora voy a hacer una invocación y cuando el ángel del Señor vea, les voy a mostrar un milagro un día, como en el otro video le había mostrado. Aquí se ve un milagro en vivo. Le voy a mostrar, pero debe venir ese ángel, se le debe invocar. Pero vamos despacio, para que no se asusten. Cuando uno de sus discípulos dijo al maestro, al Señor, Maestro, los fariseos hipócritas se han escandalizado, miren el escándalo por lo que yo he dicho. Y la Virgen 40 años dice esto. No en vano la Virgen dice, aquí no se cree ni en los mensajes. Voy a ponerte cuando va a venir tu presidente, un político zafado, todo el mundo sale limpia, aplauden, van a echar todo, salen casa por casa, invitación, fiesta hacen. Y cuando la reina, como dice ella, ustedes no son conscientes de la gracia que ha descendido del cielo. Ustedes no son conscientes de lo que se les está dando a ustedes los de Medjugorje. Falta que se les quite para que como los tontos anden diciendo, cuando era mi esposa, cuando yo la tenía, cuando estaba vivo, estaba viva. Y ahora que pueden hacer en vida, vigilia, oración mañana, hoy nos visita la Reina de la Paz del cielo y de la tierra. Vigilia todas las noches, 9 días antes, 3 días antes, el movimiento, el amor que la gente al venir de todo el mundo debe saber ver y oír y vivir. ¿Tienen o no tienen esa capacidad? ¿Se le ha dado? ¿Qué más quieren? Si gastaran el tiempo que gastan en el pecado para gastar en estar en presencia de la Virgen o en la gracia, sería. Porque yo pregunto, ¿por qué la gente es tan cobarde aquí? Como decía la Virgen, hay gente que tanto miedo tiene que está a punto de desmayarse. Y por el pecado, dejen de pecar, a lo menos mortalmente. Se supone, dice la palabra de Dios, que amar es cumplir los
mandamientos. Yo me río. ¿Qué clase de amor tú vas a venir a predicarme? La Virgen no puede ayudarnos si no hacemos su voluntad. ¿Cómo que no puede ayudar? Eres tú quien no puedes ayudarte a ti misma. Cumple los mandamientos. Y Dios no solamente te ayudará, sino que vivirá, como decía, son templos, porque fanático significa fanum, templo de la Virgen, donde la Virgen habita en ese cuerpo el 100%. Las palabras ya no son de ella, las obras ya no son de ellos, sino del propio Dios en el corazón de la persona humana. ¿Y cuál es la diferencia? Viene la Virgen, vienen las personas en el corazón de la Virgen. Y desde la entrada hasta la salida rezan. Strabo María, mirus. Impresionante, hermanos y hermanas. A lo menos la Virgen descansa, yo descanso. No viene un demonio, un tonto. Cuando viene el dragón, se sube. Sean señales, le estoy dando una señal. Algunos suben rezando, pero ya pescando. Y cuando bajan ya comienzan. A ver, ¿quién te preguntó? No tienes un quincho ahí en tu casa en el fondo a un asado y empieza a gritar todos los pecados de tu vecino. Pero a mí, ¿quién me preguntó el pecado de este que ahora me está pasando ahí al lado? O los pecados de los que aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. San Pedro llega a decir, ni una sola palabra ha devolvido a los insultos. ¿Ah? Y la gente, bueno, voy a hablar por amor a los buenos. ¿Cómo yo puedo saber por qué yo no caigo en la tentación de que las videntes son brujas, son poseídas, son diablas, se visten esto que aquello? ¿Por qué yo no juzgo lo que yo veo? Porque escucho mi corazón. Y la sabiduría, como dice Salomón en el Antiguo Testamento, se me ha dado un alma buena. ¿Y cuál es la diferencia entre Dios y el diablo? A mí también me llaman demonio. Pero bueno, yo estoy abierto, hagan la prueba. ¿Creen ustedes que durante 40 años, más de 200 y millones de científicos, doctores, teólogos, filósofos, ¿ah? Porque una cosa quiero explicar lo que le han hecho a Vizca. ¿Por qué Vizca es una de las más grandes inocentes y más buena? Hasta ese punto es buena. Uno, impresionante, hermano, escúchenme bien. Voy a echarle en una trampa a Vizca. Bueno, Vizca me reúne con los masones, con los demonios, y Vizca no es teóloga, ni filósofa, no entiende nada ni de teología, ni de filosofía. Y mi defensa me dice, ¿y cómo si a partir de, creo que tenía 15 años, 16, de su niñez, no empezó a recibir más que golpes, más que persecuciones? Se le mató a su mamá, todos los problemas que ha pasado. No le dejaron ni estudiar, ni salir, ni vivir en paz, como decía, ¿para qué quieres tú todo el oro y la plata? Y no puede ni salir, ni dar ni un paseo, ni respirar un aire libre, ni ser libre como los demás, ni hacer lo que ellos quieren. Se les mata de aquí para allá, aquí ni hables de los videntes, aquí, ni se les respeta, ni se les quiere ver. Yo por experiencia les digo lo que los dragoncitos. Entonces yo le pongo una trampa y le hago una pregunta que es teología, filosofía, ciencifista, y como ella no es bruja, ella no es una verdadera como ustedes la llaman. ¿Cómo ella va a saber esas cosas? ¿Y dónde está el orden? Por eso lo que la gente se asusta y dice, ¿y cómo él puede saber? ¿Cómo yo estoy sabiendo estas cosas? Por ejemplo, hay personas que yo estoy escuchando en mi corazón. Vamos a dejar que el Señor hable. Hay personas que yo quisiera saber a lo menos si tiene pan o si tiene miedo, porque la Escritura dice que una buena respuesta es más que un beso.
una buena respuesta, una palabra de ánimo, escuchen bien, un buen consejo es más que un pan, como decía eh, los soldados rusos. Ya se les ha dicho que utilicen el más grande porque están muriendo muchos soldados y no están utilizando su bomba mayor. Entonces van a ir muriendo, muriendo, muriendo. Un ejemplo, que no van a poner de esa forma, no van a llegar si no hacen la voluntad de Dios. La verdad los hará libres. Ahora, yo voy a engañar y a mí me llaman Chip. A lo menos quisiera ser en ese momento Chip para saber, ¿será que comen? ¿Será que duermen? ¿Será que no tienen miedo? ¿No le falta ánimo, fuerza, alguien que los aconseje que están teniendo miedo a su cagada, alguien inferior, alguien que ya fue en el fondo del infierno vive? Lo único que nos falta es sabiduría, es decir, Padre, escúchanos y hacer lo que al Padre le gusta y que el Padre envíe a sus ángeles, que el Padre se mueva y que Él actúe. ¿Me entiende o no me entiende? La capacidad que nos falta. Si yo fuera Chit, a lo menos ya tendría espías y les diría, ah, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre la esencia y el chisme? Dios sabe por esencia, por ciencia. ¿Qué quiere decir? Porque es omnipotente, omnipresente, clarividente. Si Dios temiera a la criatura, no sería Dios. El problema está que estas personas han estudiado para engañar a las personas. Escuchen, o cañimba, temas que ya desaparecieron todos. Voy a invocar un poco más a mi padre. Va a venir un dragón más, pero escuchen. Shabala canta. Por eso yo estoy alocado por mi padre. Ay, o sea, y bueno, y también, o sea, mi padre es muy bueno. Ya exageradamente mi padre es bueno. Y yo le digo, padre, mira cómo 40 años que mata a las videntas. A sus hijos los persiguen, no pueden salir, no pueden, le roban todo. Antes de que el pan llegue en su boca ya echan todo, tumban, le cancelan. Ahora estoy teniendo una visión que se va a cumplir, que se preparen, que no van a retroceder los demonios, que las profecías deben cumplirse, dice el Padre. El Padre es muy bueno, asombradamente impresionante, hermanos y hermanas. Cómo Dios, una persona que te esté matando, te esté robando, te esté destruyendo, calumniando, y tú solamente le doblas, le des 100 veces más el amor, el pan, la comida, su esposa, su hijo, su movimiento, su salud. ¿Cómo puede ser posible? Yo ya no logro entender muchas veces. Solamente si tú conoces al Padre, vas a poder entender su amor. ¿Cómo puede ser posible que una persona que le esté abofeteando y él diga, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Cómo tú, Padre, te entregas por nosotros? ¿Cómo puede ser posible para que nos ames tanto? ¿Qué fue lo que hemos, qué es lo que tenemos para que tanto así juguemos? Estamos jugando por el Padre, por el Hijo, como decía Jesús. ¿Y por qué dicen que los maestros de la ley dice claramente, dicen que primero va a venir Elías? Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Abraham, Isaac, Jacob, son solo nombres, hermanos. Mirjana, Vizca, Jacob, Iván, María, son nombres, hermanos. Hay una aparición que la Virgen dice, estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. ¿Alguien se imagina? Hasta el fin del mundo vas a ir en el purgatorio si mientes de esa forma. Las personas que no respondieron a este llamado, sigue tú negándome un pan, sigue tú echándome de tu casa.
esa persona, porque no ha respondido a Dios, va a ir hasta el fin del mundo en el purgatorio. ¿Qué va a pasar de ti? Y me decía el Señor, has hecho bien en explicarle, porque hay personas que me ven y yo decía, la Virgen tiene hambre. Bueno, la gente se imagina que va a ir al cielo y va a llevarle el pan, come la Virgen. ¿Cómo la Virgen va a tener hambre de ese? Sí, ella ya resucitó, es reina, es señora, es madre. Cuando ella me dice, dame de comer, Jesús responde, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento o te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te visitamos? Jesús le respondió, cuando hicieron con uno de los que están a punto de suicidarse todo de hambre. Si ve a algún niño en la calle, una persona, hipócrita, me llaman. ¿Y Jesús qué dice? Entonces Dios sería el primer hipócrita. Tuve sed y me diste de beber. Sed también quiere decir miedo, desesperación, angustia, depresión, opresión. Y viene una persona y en una palabra te da de beber y te sana y te libra de esas cosas. Que dar de comer a la Virgen comienza en tu propia familia, con tus propios primos, vecinos, que el amor comience dentro de casa, dice la Virgen en los mensajes. Esto es lo que nunca nosotros vamos a poder entender. Durante más de 40 años, la Virgen ha dado de comer el pan sagrado y eterno que es espiritual, que es la palabra de Dios, el agua bendita, divina, que cuando estamos a punto de morir de sed, la esperanza, el amor, la alegría, la visión, la transfusión, la difusión, todo, la sabiduría, la inteligencia, los dones espirituales, la imposición de mano, las visiones, los clarividentes, todo lo que Dios nos ha y está revelando en los mensajes de la Virgen, el discernimiento que Dios nos da. Y eso dice, cuando, madre, yo te di de comer, cuando he dado no solamente hasta lo que tengo, sino hasta mi propia vida. Entonces vamos a transmitir la paz, que de nosotros depende que el mal actúe. La Virgen dice claramente que Dios es la paz. Y solo con mi Hijo Jesús, dice la Virgen, lleven amor, paz y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.